Ahora, esa es una cara de la moneda. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad de la iglesia ante este trabajo. Porque recuerde que este pasaje no se le está diciendo a los ancianos, este pasaje se le está diciendo es a la iglesia. Entonces vamos a leerlo, y ahora porque más de uno está diciendo, sí, los hermanos tienen que hacer esto y tienen que hacer... Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nosotros ante el trabajo de aquellos que pastorean la iglesia del Señor? Vamos a verlo. En este pasaje también está bien precioso. Estamos en 1 de Tesalonicenses 5:12. Porque hermanos, aquí Pablo en esta porción de su epístola, como lo decía Hernández Díaz López, va a hablar de las relaciones saludables en la iglesia. Y así como una relación matrimonial tiene dos partes, donde ambas partes tienen que cumplir, así en la iglesia hay una relación entre aquellos que presiden, pastorean y trabajan y aquellos que son pastoreados. ¿Cómo deben responder ante el trabajo de estos hombres? Dice ahí: os rogamos, hermanos. Y mire cómo comienza Pablo. Esto comienza en un tono de ruego. ¿Saben por qué Pablo lo va a decir de manera así, rogándolo? Porque realmente esto a veces es una gran falla en la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que no solo les molesta el nombre pastor o anciano o esto, ¿no? Hay hermanos que, y eso es una tendencia pecaminosa de la carne, están en continua rebelión contra cualquier tipo de autoridad, sea el gobierno secular, sea la policía en la calle, sea mis papás en el hogar, sea mis profesores en la escuela, y eso también se manifiesta en la iglesia. Hay cristianos que en vez de vivir lo que vamos a leer, ellos están en contra de esto. Tremendo, ¿no? Porque a veces podemos estar en contra de cosas que Cristo estableció, que el Espíritu Santo colocó, que son normales en la vida de la iglesia. Yo he estado con estudiantes en lugares donde me dicen, no, hermano, a mí que nos hablen del gobierno en la iglesia. A mí hay un lenguaje parece espiritual. A mí hábleme de Cristo. Bueno, pero es que Cristo fue el que habló de esto, hermanos. Cristo fue el que llamó, Cristo fue el que estableció, y este es el ejemplo de los apóstoles de Cristo. Sí, pero a veces tenemos ese lenguaje. A mí hábleme del Espíritu Santo, pero es que fue el Espíritu Santo el que los colocó. A mí hábleme de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo llega a través del ministerio en la iglesia. Entonces, a veces nosotros debemos tener cuidado de aborrecer cosas que Dios establece, hermanos. ¿Sí? De estar en contra de lo verdadero. Evidentemente no estamos apoyando el sistema pastoral de nuestros días, que es bien corrupto. Como decía Pablo, especialmente los de la circuncisión. En nuestros días podríamos decir especialmente los de la prosperidad. Uno sabe que ahí no hay nada bueno, ¿sí? Que ahí uno debe decir, huye de eso. Pero cuando hay algo saludable, bíblico, cristocéntrico, ahí el asunto, nuestra perspectiva debe cambiar. Entonces dice, os rogamos, hermanos, es el ruego para todos nosotros. Dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces miren lo que dice Pablo ahí. Ruega a la iglesia que la iglesia reconozca, que tenga en estima y que haya amor por causa de la obra que ellos hacen. ¿Sí? En últimas, no es en sí por la persona, como dice Pablo ahí, es por causa de la obra que ellos hacen. No es porque tenga el título o el nombramiento o se le llame, no, es por causa de que ellos trabajan, presiden y los pastorean en el Señor. Esa es una obra, hermano, y yo quisiera decirle a aquellos hermanos, tengan nombramiento o no, pero que han sido llamados a pastorear la iglesia del Señor en la ciudad donde ellos están. Yo quisiera decirle, hermano, que no hay una obra más importante que usted pueda hacer. Esa obra tiene repercusiones eternas.
Esa obra es para gloria de Dios y salvación del hombre. Esa obra no tiene comparación con ninguna otra obra que se esté haciendo en este tiempo. Aunque usted no gane el mejor sueldo, aunque no tenga sueldo, aunque usted no tenga el reconocimiento debido, usted está sirviendo al Señor de señores si Dios lo ha llamado a trabajar en su iglesia. Es una obra maravillosa, hermanos. También es una obra seria, de temor, de reverencia. Vamos a dar cuentas por eso. Pero por causa de esa misma obra, la iglesia debe tener una actitud sana hacia aquellos que Dios ha puesto a pastorear. Nos vamos a ver esas palabras que Pablo le dice a los santos aquí en Tesalónica, que se aplican a todos nosotros también. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Ese reconocer se puede explicar de varias maneras. Reconocer en un sentido de aceptar o de recibir. ¿Sí? A veces nos cuesta, hermanos. O sea, nos cuesta aceptar que Dios puso hombres con defectos definitivamente, con luchas, todas las tenemos. A veces quisiéramos tener de pastora a Spurgeon y que fuera compañero Watchman Nee y que fuera compañero Hudson Taylor. Ahí sí me someto, hermano. Si esos fueran, ahí sí me someto. Hermano, pero usted tiene que aceptar los pastores que Dios le dio. Eso fue lo que en su providencia Dios estableció para que estuvieran con usted. Pueden ser jóvenes, pueden ser mayores, pueden ser carismáticos, pueden ser serios, pero si ellos trabajan, os presiden el Señor, ministran la palabra y no hay nada condenable o contrario en ellos en la palabra, deben aceptarlos. Deben dar gracias. Gracias, Señor, porque tú nos diste este don y este don y este don para edificación nuestra, Señor. Recibirlos, aceptarlos como un regalo de Cristo para nosotros, para su iglesia. También da la idea de reconocer en el sentido de reconocer. Muy profunda esa explicación, ¿no, hermanos? Reconocer en el sentido de reconocer. Miren, hermanos, que entre nosotros todos somos hermanos. Pero un día yo estaba visitando una familia de la iglesia, hermanos. Una familia que vive, nosotros vivimos en un sector así, Bogotá, bien al sur, y es bien montañas, bien pobre. Allá no suben carros. Y estábamos allá visitando a los hermanos, comiendo una familia bien humilde pero bien amorosa, y llegó familia de ellos, estábamos ahí celebrando y una mujer bien simple, ya de edad, estaba presentándonos su familia. Entonces me dice: hermano Pablo, venga. Mamá, papá, mire, le presento a mi pastor. Tengo tanto que agradecerle al hermano. Nos ha servido, nos ha predicado, nos ha enseñado. Mamá, verdadero pastor. Reconocer. ¿Entendí ese término? Reconocer. Reconocer. Nosotros debemos decirle: hermano, gracias por tu trabajo. Claro, la gloria es ¿para quién? Para Cristo. Nosotros sabemos que nadie podría hacer nada si no es por Cristo. Pero así como ellos trabajan, se dedican, nos amonestan, llega un momento donde nosotros debemos como cristianos aprender a reconocer, hermanos. Pero hermanos, que nosotros luchamos con estas cosas. Entonces, en vez de reconocer, murmuramos. No somos capaces de hablar a la persona de frente, pero sí hablamos mal. Los hermanos dicen: hermanos, vamos a hacer algo. Alguien o piensa diferente, nadie dice, y sale y comienza a hablar mal. A mí no me parece. ¿Quién se cree? Eso sucede en Colombia, ¿cierto? Acá, yo creo que por acá ese tipo de cosas no suceden, ¿no? Reconocer. Bueno, yo podría decirle a usted con todo amor, por lo que dijo Jesús, si usted no podría decir quiénes son sus pastores,
si usted no puede decir quiénes son sus ancianos, usted es digno de lástima. Porque Jesús dijo que tuvo conmiseración porque eran ovejas que no tenían pastor. La vida cristiana no se puede vivir así, hermano. Nosotros necesitamos personas que nos pastoreen, que nos enseñen, que nos guíen, que nos consuelen, que nos confronten a veces. Y debemos reconocer. A veces uno queda con la tristeza, hermanos que nos sirvieron tantos años. Yo leyendo estos pasajes hace un tiempo, hermanos que nos sirvieron años de gracia, con amor, partieron con el Señor y nunca les pudimos decir con nuestras palabras que los amábamos y que reconocíamos lo que habían hecho por nosotros. No, nos cuesta reconocer, hermanos, somos orgullosos, autosuficientes. Hasta rechazamos muchas veces el trabajo de hombres que en su imperfección nos están sirviendo. Nos aman de gratis, de gracia. Pablo dice, reconozcáis. Claro, no les vamos a no los vamos a exaltar porque eso los dañaría a sí mismos, pero hermano, en este trabajo tan difícil, de vez en cuando uno necesita ese consuelo de la iglesia. Yo he estado, de verdad, hermano, yo he llegado días a la iglesia donde ya predico como si fuera la última cena, como que ya uno no quiere ni cansado, porque hermano, el servicio en la iglesia es muy desgastante, porque lidia uno con, así no quiera, familias, jóvenes, matrimonios, pecados, y una iglesia más grande es un asunto mayor. Y a veces yo he tenido esa experiencia de que predico y Señor, como dijo este hermano, predica y muérase, yo sé que me muero ahí. Y de verdad, como algo del Señor, se sienta uno y llega un hermano, déjeme dar un abrazo. Hermano, yo quiero agradecerle tanto por la palabra, por todo este tiempo. No se canse, hermano, siga adelante. Hermano, y esas palabras es como si, como que son palabras que te alientan, que te consuelan, que te animan. Reconozcáis. ¿Hace cuánto no reconoce usted eso, hermano? Porque generalmente es así. Cuando los hermanos los llaman, hermano Pablo o al hermano Alberto, al que nos llame, hermanos que queremos conversar, uno inmediatamente problemas. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe que solo llaman a problemas? Hace poco me pasó así también, hermano, ¿qué pasaría, Señor? Pasaría. Llega uno así todo ya prevenido, orando, ayunando para que el Señor le dé uno gracia. Hermano, cuéntame. No, hermano, usted siempre pensando. No, quería invitarle una comida, hermano, quería agradecerle, ¿Hace cuánto usted no hace eso con los hermanos que sirven entre ustedes? Que los pastorean. Reconozcáis. Warren Wiersbe dice, a menos que estos hombres estén fuera de la voluntad de Dios, a menos, el mandamiento debe ser que ellos deben ser reconocidos y respetados. Vamos a leer un pasaje. Hoy me voy a alargar un poquito, estamos de campamento, ¿cierto, hermano? Yo soy de 1 hora, pero hoy me voy a alargar un poquito porque este tema quiero tocarlo hoy. Vamos a Hebreos 13:17, porque ese reconocer implica unas cosas, hermano. Hebreos 13:17, reconocer implica obediencia y sujeción, hermanos. Sí. No es solo reconocer con palabras, ¿no? Es un reconocer de todo corazón al ministerio, a la enseñanza que ellos nos traen de Cristo. Entonces mire lo que dice Hebreos también para la iglesia en relación a sus pastores. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
O sea, el Señor espera que nosotros obedezcamos la palabra que recibimos de ellos. No, el Señor espera que nosotros nos sujetemos a la dirección que ellos están tomando. Claro, oramos para que sea en Cristo y para que el Señor sea guiándoles. Pero para que haya una iglesia armoniosa tiene que haber hermanos que lideran, pastorean, trabajan, e iglesias que obedecen y se sujetan. Claro que esa obediencia es una obediencia no por imposición, sino por persuasión. ¿Qué quiere decir eso? Es una obediencia voluntaria, porque están hablándonos la palabra, porque nos están instruyendo en Cristo. Pero no podemos ser cristianos insubordinados, hermano. No podemos ser cristianos desobedientes. No podemos ser cristianos que están constantemente en una lucha con aquellos que Dios puso a enseñarnos. Claro, hermanos, hay una esfera de la autoridad en la iglesia, una esfera espiritual, moral, doctrinal. Y los hermanos tienen que aprender a respetar esa esfera de autoridad. Claro, hay cosas, como yo le digo a los hermanos en la iglesia, hay cosas que tenemos libertad y cosas que no tenemos libertad. Son cosas personales, familiares, donde la persona tiene que decir delante de Dios. Pero hay cosas que tienen que ver con la iglesia, el pastoreo de la iglesia, las reuniones, la enseñanza, la doctrina, el pecado. Todo eso ya es parte de la autoridad que nosotros tenemos. Y las personas deberían obedecer. Y ahí usted póngase a pensar, hermano, ¿cuán dispuesto usted está a obedecer la palabra que usted escucha, el consejo que usted recibe, la exhortación que a veces los hermanos le dan? Porque ahí volvemos a lo mismo, hermanos. La iglesia desea tener buenos pastores hasta que los pastores les exigen ser buenos cristianos. Hermanos, si yo estoy sirviendo y los hermanos consideran que hay algo en mí que necesita ser tratado y me lo dicen, yo debería aceptar eso y tratar eso. Pero hay cristianos que prefieren cambiar de iglesia que cambiar sus vidas. No se les puede decir nada, ¿no? Hoy en día en el cristianismo existe eso. Si usted le dice algo a alguien y a esa persona no le gusta, no vuelve. No vuelve. Hermano, y eso no es de Cristo. ¿A dónde iremos? Si el Señor está edificando su iglesia, si Él está haciendo una obra en nuestras vidas, Él espera que nosotros seamos hombres sujetos, obedientes, por amor a Cristo, por amor a la obra que estos hombres están haciendo. No son nuestros dueños, no son señores, son siervos, pero si son siervos que nos están hablando de parte de Cristo, la palabra de Cristo, aconsejando en Cristo y con la Biblia abierta, no deberíamos ponernos en una actitud de desobediencia, hermanos. ¿Saben por qué no? Porque, hermanos, como les decía, la salud espiritual de una iglesia está en un buen liderazgo, pero también en una iglesia que camina con esos hermanos. Yo pienso que el mejor ejemplo, bueno, la Biblia tiene muchos ejemplos de eso, casi todo el Antiguo Testamento es un ejemplo de eso, pero uno de los mejores ejemplos de un liderazgo tremendo y un pueblo rebelde fue Moisés con Israel en el desierto, hermano. ¡Qué personas, hermano! Hermanos, esa gente tuvo que ir muriendo año tras año en el desierto porque todos eran rebeldes, todos eran murmuradores, todos eran incrédulos, todos eran contenciosos. Y eso quedó para ejemplo de nosotros, que nosotros no debemos ser así. ¿Sí? No debemos ser, hermanos, que los hermanos dicen, hermanos, vamos a poner las sillas así. ¿Pero por qué así? No, entonces volteemos. ¿Y por qué las vamos a voltear? ¿Dónde en la Biblia dice que las sillas tienen que estar? Y ese negocio de estar a toda hora luchando con la autoridad, hermanos. Vamos, que vamos a reunir a tal. ¿Por qué hasta ahora? Ahora, si hay un espíritu correcto, yo voy a hablar, hermano, me parece que... Pero esa murmuración, nosotros deberíamos ser obedientes. Porque primero, eso es para bien de nosotros. Segundo, eso trae armonía. Y mire lo tercero, que ya tiene que ver con relación al ministerio. Mire cómo lo dice el autor. Ahí en Hebreos 13:17. Dice, como quienes han de dar cuenta
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando usted tiene un liderazgo que está trabajando, pastoreando, enseñando, y la iglesia entra en esas jornadas así tipo Israel en el desierto, de murmuración, de crítica, de desobediencia, que el Señor diga, no tendrás ídolos, y ellos iban y se metían con los ídolos. No te unirás a las mujeres de las naciones extranjeras, y se iban. ¿Sí? Cuando existen esas dos realidades, no hay armonía, y el testimonio de la iglesia no avanza. Y no solo no hay armonía y no hay un avance. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Eso trae desánimo en el ministerio. Porque dice ahí, para que lo hagan con alegría. O sea, yo como miembro de la iglesia puedo hacer que los hermanos que sirven lo hagan con alegría o lo hagan con pesadez. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque verdad, uno a veces, cuando uno tiene una iglesia que camina, que es obediente, que es madura, a uno le gusta servirle al Señor, hermano. A uno le da alegría porque uno sabe que hermano, yo me siento tan satisfecho en el lugar donde Dios me ha puesto, servir entre mis hermanos y saber que por lo menos en su mayoría lo que se enseña, lo que se habla, la exhortación que se hace, la iglesia dice amén. Y amén en el sentido de que vamos a orar y la iglesia ora, vamos a evangelizar, la iglesia evangeliza, vamos a hacer y la iglesia responde a la palabra. Eso, hermano, eso es satisfactorio. Pero también he conocido hermanos que, hermano, yo ya no quiero, está como la historia, se levanta el domingo temprano y no quiero ir a reunión, la esposa, tienes que ir a reunión, no quiero ir a reunión, tienes que ir a reunión. No quiero ir a reunión. Que párate que tienes que ir a reunión. No quiero ir. ¿Por qué tengo que ir? Pues porque usted es el pastor. Hermano, hay iglesias que en términos así como los de hoy en día, hay iglesias que son tóxicas. Hay iglesias que usted ya no quiere ni reunirse. Usted llega y es un conflicto, una discusión, una murmura, las caras así volteando la cara, el hermano peleando con el otro, que ya no viene porque el otro lo miró, no lo miró, y usted siente una carga de ir hasta a predicar, usted ya no quiere ir a predicar. Hermano, no podemos ser una iglesia así, ¿cierto? Yo hace poco hablaba con un hermano, ese hombre ha escrito unos libros que usted los lee y usted dice, qué bendición. Realmente un hombre dedicado a la palabra, usted lo escucha predicar. Una cosa tremenda. Entonces yo estaba hablando con él, le decía, hermano, ¿y usted por qué dejó el ministerio en la iglesia? Ya no pastoreó muchos años, ahorita se dedicó a escribir, a dar seminarios, en algunos seminarios en Bogotá, viaja mucho. ¿Y por qué dejó la iglesia y el pastorado? Él no me dijo mucho, hermano, no me dijo mucho. Pero me dijo, no, hermano, ya estaba enfermo. Y es que hay iglesias que lo enferman a uno, hermano. Hay hermanos que le roban a uno el sueño, la paz, la salud. Así, a veces la iglesia entra en una dinámica, hermano, que te absorbe, te agobia, te quita el gozo, te quita la alegría, Hace poco uno de los hermanos que estaba pastoreando con nosotros ahí en la iglesia, hablábamos hace unos 5 o 6 años y mi hermano me decía, hermano, ya no soporto más, ya esto es mucha presión, esto es mucha incredulidad, mucha desobediencia. Yo, insista, hermano, insista. Y ya a un punto que como a los meses me llamó y dijo, no, hermano, me voy, ustedes me reciben. Se tuvo que ir de la ciudad, no soportó más esa iglesia, hermano. Y llegó entre nosotros y una bendición, hermano. Y una iglesia se pierde la oportunidad de tener un ministerio tan precioso por eso. Por falta de sujeción, por falta de obediencia, por falta de cooperar con lo que se está haciendo. Tremendo, ¿no les parece? Hermano, y no solo se lleva la alegría del hermano. Hace poco estaba en una ciudad. La primera vez que iba, fue una visita así relámpago. Dios abrió puerta y llegué a esa ciudad. Yo estaba orando, Señor, ¿de qué tengo que compartir? Entonces el Señor me dio a compartir ese versículo, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Un tema parecido. Entonces yo comienzo a hablar de estos temas, la responsabilidad de los que pastorean, la iglesia, sin conocer mucho la dinámica. Una iglesia ya de muchos años, varios ancianos, bonita. Termino la enseñanza y es raro porque hay iglesias donde usted está predicando
y usted encuentra una respuesta a los hermanos amén, o se ponen bravos, o se alegran, ¿no? Hay una respuesta, algunos se duermen, hay de todo. Ya uno aprende a ver de todo. Pero en esa iglesia yo hablaba y era un silencio así. Yo decía, ¿será que estoy enseñando mal? ¿Será que, Señor, no apartes de mí tu espíritu, Señor? Algo así raro, un silencio así que nada de respuesta. Dije, bueno, Señor, la confianza es que estamos predicando es tu palabra. Se acabó la reunión, estaba en la casa de uno de los hermanos, uno de los ancianos, el más antiguo, hermano, me invitó a almorzar el otro día. Entonces, claro, hermano, fuimos a almorzar con Diana, llegó él, llegó su esposa, ya hermanos mayores, hijos ya grandes, adultos, trabajando. Yo era la primera vez que hasta me sentaba con ellos en la mesa. Entonces ahí en medio de la conversación salió el tema. Yo les dije, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo les pareció la enseñanza? Yo quiero saber, porque yo vi muy frío el ambiente. Estoy con la duda si caí en herejías o qué. ¿Cómo les pareció la enseñanza? Entonces ahí comenzaron a hablar los hijos del hermano, mayores, ya hombres profesionales. Dijo, hermano, yo me sentí tan identificado. Y él comienza a contarnos. Ellos fueron hijos de los ancianos, entonces toda la vida han visto a su familia servir en la iglesia. Vivieron en la casa donde estaba el salón de reunión de la iglesia. O sea, 40 años en el ministerio, la familia, ¿no? Entonces nacieron en la iglesia, crecieron. Y decía el joven, hermano, tú tienes una persona, recibes esa persona, evangelizas a esa persona, se convierte, lo ayudas con su familia, hasta le ayudas económicamente, lo recibes, los amas. Y un día pasa algo y lo confrontas y esa persona no vuelve a la iglesia y tras derecho comienza a hablar mal de nosotros. Y es como si el muchacho y la hermana, como si se subieran la camisa y comenzaran a mostrar las cicatrices, hermano. Puras cicatrices de ministerio. Y tremendo porque eran los hijos. O sea, esto que dice aquí a veces no solo le roba la alegría al que sirve, a veces trae crisis familiar, crisis con la esposa. Hay hijos de hermanos que no quieren saber nada del evangelio por la manera como la iglesia actuaba en cuanto al servicio de sus padres. Tremendo, ¿no, hermanos? Nosotros podemos usar como iglesia misma, hermano. Nosotros podemos traer una gran bendición para que la obra de Dios prospere, o podemos ser un problema. Por eso necesitan las dos partes, para que sea provechoso. Tremendo, ¿no? Y a veces uno tiene que enseñar. Hay muchos testimonios. Hace poco estaba en la casa de unos hermanos, hermano, y entramos en una disciplina con uno de los hijos de esa familia. Un asunto grave. Pero como el asunto era tan grave, mire lo serio, el asunto era tan grave que lo tratamos en privado con el muchacho y no queríamos ni siquiera afectar la conciencia de los papás de lo grave que era. Grave, o sea, asunto grave, serio. Las cosas que pasan que uno dice. Lo tratamos con el muchacho. El muchacho llegó a la casa, a la familia, les dijo, papás, yo entro en un proceso, no va a poder estar sirviendo, entro en un proceso con los hermanos, va a estar en disciplina. Y mire lo que le dice la mamá, una hermana preciosa en el Señor, le dice, ¿sabes qué, hijo? Yo no sé qué está pasando, pero sujétate y obedece a los hermanos. ¿Sabe que esa mujer nunca nos recriminó, hermanos? Nunca se acercó a decirnos, ¿y por qué? 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 Ella entendió como madre. A veces los papás no saben, pero saben también, ¿no? No. Ya después de que pasamos el proceso, lindo, una restauración, pero linda, hermanos. La hermana se nos acercó un día y nos dijo, hermanos, ¿sabe que les agradezco por lo que hicieron con mi hijo? Ahora es otro. La disciplina trajo una restauración tremenda en la vida del muchacho. ¿Qué hubiera hecho otra familia, hermanos? ¿Quiénes son ustedes? Ese tipo de conversación, ¿no? ¿A ustedes quién les dio autoridad? ¿Quién se cree? Porque lo tremendo, hermanos, y esto es bueno que usted lo sepa como iglesia, usted debe saber eso. Generalmente la iglesia solo tiene una porción de la información de las situaciones. Así como en este caso.
Porque por los mismos principios que el Señor nos da en su palabra, nosotros tenemos que ser muy prudentes, como hablábamos en estos días, y a veces uno no puede abrir todo. Y uno sí tiene que lidiar con toda la información detrás de la iglesia tiene que aprender, hermano. Y a veces, ¿qué sucede? Nosotros cuando estamos en un proceso así les decimos a la iglesia, hermano, si usted tiene una duda, usted puede acercarse. Acérquese, hermano, y en privado, en la medida que podemos, le vamos a explicar. Pero tiene que haber obediencia y sujeción. Amén. Vamos a volver a Tesalonicenses para ir terminando, mis hermanos. ¿Okay? Entonces lo primero es reconozcáis. Reconozcáis para que haya armonía. Dice ahí, no quejándose, porque esto no es provechoso. Tesalonicenses 1:5. Ahora el verso 13. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mira esta frase, hermano. Pablo decía, un comentarista decía que esa palabra mucha estima, bueno, estima es aprecio, reconocimiento, mucho, debemos reconocer eso que los hermanos hacen, su trabajo, su disposición, pero dice Pablo en mucha. Es muy interesante que Pablo use ese lenguaje para los hermanos. No solo debemos, en ese sentido, sí, él es el que sirve, sino él da la idea de ser abundante en el reconocimiento, en la estima, en el aprecio, en el valor que tiene el trabajo y la obra de nuestros hermanos. Ustedes se ponen a mirar, mis hermanos, cómo Pablo habla de otros colaboradores suyos. ¿Usted ha leído al final de la epístola a los Romanos? ¿Usted ve cómo Pablo estima el trabajo de cada uno de sus hermanos y hermanas? ¿Usted ha leído ese capítulo, hermano? Ese capítulo para mí es preciosísimo, hermano, porque Pablo, él reconoce y tiene en estima aún el servicio de los más pequeños. Tal mujer me ha recibido a mí y a otros, nos ha servido como al Señor, es como una madre, fulano y de tal y sutano que han servido conmigo. Y reconocía, y no solo reconocía, lo tenía como algo estimado, valioso. ¿O usted ha leído ahí, por ejemplo, cuando Pablo habla de Timoteo en Filipenses? Hermano, no es que Pablo esté lisonjeando a sus compañeros, no es que Pablo esté... Pero hermano, nosotros debemos tener como algo estimado, valioso, algo de reconocer el servicio de nuestros hermanos. Yo a veces le digo a la iglesia, y a veces ni siquiera en cosas, ni siquiera para nosotros, pero a veces yo le digo a los hermanos, porque a veces uno tiene que generar conciencia delante del Señor estos asuntos que la palabra habla. Llega un hermano a la reunión y el salón ya está limpio, organizado, todo así lindo, bien. Y eso no se hace solo. Y ese hermano que llega temprano, organiza, está en la puerta. Entonces ya le dice a los hermanos, siéntense allá para que... Va organizando a los hermanos cuando van llegando, y especialmente los que llegan tarde. Y a veces les dice, y los hermanos escuchan y les da lo mismo y se sientan donde quieren. Eso pasa en Colombia, yo no sé... Y él dijo, hermanos, ese hermano que le dijo a usted en la puerta, hermano, llegó a las 6 de la mañana a arreglar el lugar. El día anterior estuvo pendiente de quienes hacían oficio, de quienes lo aseaban. Y hermano, y él le pide le dice a usted haga esto, hermano, y usted no, ni escucha lo que le dice. Pero a veces somos así, ¿no, hermano? Y de verdad que a veces debemos tener en estima el trabajo de los hermanos y de reconocerlo. ¿O no? Pues es lo que dice la palabra, ¿no? Hace poco estuve en un campamento de jóvenes, ahí cerca de Bogotá. Un grupo de hermanos que nunca habíamos estado en un campamento con ellos. Jóvenes, buen grupo, hay casi unos 200, como 150 hermanos. Y campamento lindo. Y las que estaban haciendo la comida eran las hermanas de la iglesia.
Y al final del campamento los hermanos armaron ahí como una esta de regalos. Yo dije, hicieron, bueno, fue un tiempo bonito. Entonces ya baja el chico que estaba presidiendo: hermanos, vamos a reconocer el trabajo de unas personas importantes. Sin ellos no hubiéramos podido estar acá. Vamos a ponernos de pie, vamos a darles un aplauso y les vamos a dar un regalo. Y yo ya ahí mirando, y dije, ¿quiénes serán? Cuando cogieron y pum, llamaron a las hermanas de la cocina. Y las hermanas entraron así, todas con su bata, y todos los hermanos les dieron regalos y todo. Yo no digo que tengamos que hacer eso, hermanos, pero el principio de tener en estima el trabajo de las personas, hermano. Que a veces no valoramos las cosas, no damos gracias a Dios por eso, no oramos por ellos. Pero dice Pablo, ténganlos en mucha estima. A eso uno escucha a los cristianos hablar: uy, a mí me encanta MacArthur y me encanta Watcher y así como hablando de todos los predicadores que escuchan en YouTube y tremendos y... No, hermano, más tremendo el hombre que Dios le puso al lado. Que cuando usted está enfermo va y ora. Que cuando usted tiene necesidad de ser alimentado lo pastorea y lo enseña, que lo aconseja. Esos son los que usted tiene que tener en alta estima, los que Dios puso a su alrededor. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad en la iglesia de pastorear tiene que ver con el gobierno, liderazgo, trabajo, amonestación, pero la responsabilidad de la iglesia es responder adecuadamente a ese trabajo para que, como dice ahí Pablo al final, para que tengáis paz entre vosotros. A esas iglesias que no están en paz, ¿no? Pero cuando estas cosas las aprendemos y las llevamos a la experiencia por la gracia, hermano, hay paz. Y saben que cuando hay paz hay bendición, hay crecimiento, la iglesia avanza, hay salud, hay nuevos creyentes, nuestros hijos se convierten, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. El Señor ayude a la iglesia en nuestros días. Me perdonen haberme demorado un poco, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Tu palabra es santa. ¿Cuántas cosas necesitamos aprender de ti, Señor?